nuevamente con el tema, incluido dentro de lo que es la esperanza. Y el tema de hoy prácticamente se titula Llamados a caminar en los caminos de Dios o en la senda de Dios. Ustedes recordarán que en la última reunión que tuvimos, prácticamente aprendimos de cómo a Abraham le fue revelado por Dios, ¿verdad?, a través de un sueño, aquellas cosas que habrían de acontecer, ¿verdad? Y no solamente habría de acontecer, sino el final de todo. Hoy vamos a estar viendo, les invitamos a que puedan abrir sus Biblias. Hoy no vamos a poder exponerlo para que todos lo veamos, pero ustedes pueden verlo en Génesis capítulo 15, versículo del 3 en adelante, donde dice que Dios le dijo a Abraham, le dijo: ten por cierto que tu descendencia, dice, morará en tierra ajena, y que también habrá de ser esclava allí y va a ser oprimida. Y es más, Dios le dijo ¿cuántos años? Esto es tremendo, le dijo 400 años. Pero otra de las cosas que también dijo, y lo vemos en Génesis 15, versículo 14, es que le dijo también a la nación a la cual ellos le servirán como esclavos, Dios los juzgará. Y después de esto dice que habiendo estado esclavo, saldrían libres, pero saldrían con riquezas. Y le dijo Dios a Abraham: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación, después de ti prácticamente, volverán acá, dice, es decir, el pueblo habría de regresar a esa tierra donde estaba Abraham, dice, pero que todavía no era el momento porque todavía no había subido el pecado a la presencia del Señor del pueblo de los amorreos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Lo que estuvimos viendo la última vez es precisamente esa confirmación. Lo hermoso de todo esto es que Abraham creyó todo esto. Y esto, pues, aunque él no lo estaba viendo en el momento, se convirtió como algo esperado. Y de allí lo que nosotros mencionamos como la esperanza. La esperanza es algo que nosotros estamos esperando, pero que está basada su cumplimiento en que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Es decir, las promesas de Dios son fidedignas, son verdaderas. Lo que Él ha prometido habrá de cumplirse. Algunas Dios ha dicho el tiempo, ha descrito y ha mostrado en contexto cómo podrían suceder. Y otras están en su soberana voluntad a que éstas se cumplan, ¿verdad? Algo que nosotros hemos podido ver durante la historia es que lo que Dios le había prometido a Abraham, varias de estas se cumplieron en su tiempo. Y todos aquellos después de Abraham que vivieron y que habían escuchado y creído la historia de Abraham y lo que a Dios se le prometió, también en ellos se cumplió. Es decir, para Abraham se convirtió en una esperanza. En algunas cosas se vio cumplimiento, pero para su descendencia, que sabía lo que se le había prometido a Abraham, ellos lo tenían como una esperanza. Es interesante que Abraham supo todo desde el principio. Bueno, desde antes de que comenzaran las cosas, ya Abraham sabía todo lo que iba a suceder antes de que iniciara a caminar, por así decirlo, el reloj de Dios. Ya Abraham conocía de manera profética y también su descendencia. Ahora, ¿quiénes vieron estas promesas? ¿Quiénes fueron testigos de que se cumpliera lo que a Abraham se le dijo? Bueno, ahí está Isaac, ahí tenemos a Jacob, José en el tiempo que estuvo en Egipto, y la misma nación de Israel, Moisés, y también toda la descendencia después de Moisés cuando se instalaron en la tierra prometida. Todos ellos estaban dando testimonio de que se estaba cumpliendo lo que Dios le había prometido a Abraham. Por supuesto, esta profecía es muy amplia porque se está hablando de que la nación de Israel llegaría a ser de bendición
no solamente la bendición para ellos, sino que también para los demás. Y bueno, de eso se trata el estudio de hoy. El estudio de hoy se trata acerca de ver cómo es que se van cumpliendo aquellas palabras proféticas que en un momento fueron esperanza, pero que al mismo tiempo no solamente la palabra se cumple, sino que Dios se hace acompañar. Es decir, Dios se vuelve un acompañante de su pueblo. Dios no es alguien que permitió que usted naciera o que el mundo fuera creado y Dios lo dejara ahí abandonado. De ninguna manera. Dios es alguien que acompaña a su pueblo, acompaña a la nación. Bueno, hoy vamos a estar viendo en ese periodo donde la nación de Israel está esclava, ha estado esclava en Egipto, y que Dios había dicho que después de que se cumplieran los 400 años, ellos habrían de ser libres. ¿Cómo y de qué manera? Bueno, ellos no lo sabían, pero sí creían en esperanza de que Dios mandaría un libertador y que habría de sacarlos de ese lugar de esclavitud. En el capítulo 2 del libro de Éxodo en su Biblia, leemos en el versículo 24 hasta el 25, que dice que cuando ellos estaban esclavos, oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que hizo con Abraham, las palabras proféticas, aquellas palabras que se convertirían en esperanza. Dice que se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y en el versículo 25 dice que miró Dios a los hijos de Israel y dice que los reconoció Dios. Es decir, que la historia de Dios aquí nos viene mostrando, ¿verdad?, cómo este pueblo se encontraba en esclavitud con la esperanza de que un día habría de venir un libertador. Y ese libertador apareció. Aunque en ese momento no lo sabía. Era la vida de Moisés. La Biblia nos describe que cuando ya Moisés era un hombre ya crecido, se dice de Moisés que era un hombre poderoso en sabiduría, en palabra, y que también se identificaba con la nación de Israel, con los hebreos, porque él en verdad sabía de que él no era egipcio. Sin embargo, los egipcios, la hija de Faraón, lo había adoptado como su hijo, y por eso es que lo trataban como que si fuera un egipcio, pero en el fondo Moisés sabía que él venía de origen hebreo. En el libro de Hechos, en el capítulo 7, versículo 22, se nos habla de Moisés y nos dice quién era él. Vea por favor ahí en Hechos, capítulo 7, versículo 22 en adelante. Se dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Y se dice que era poderoso en sus palabras y obras. Pero dice en el versículo 23 que cuando hubo cumplido la edad de 40 años, se dice que le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, dice el texto, él lo que hizo fue defenderlo, e hiriendo al egipcio, lo que hizo fue vengar al oprimido. ¿Cuál era la situación aquí? La situación aquí es que él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por medio de su mano. Mas ellos, el pueblo, nunca lo entendieron así. Y al día siguiente, después de haber matado al egipcio, ¿verdad?, se dice que se presentó a uno de ellos que también reñían y los ponía en paz, que dejaran de pelear. Y les dijo: hermanos, ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan el uno con el otro? Y allí fue descubierto. En el versículo 27 de nuestro pasaje que estamos leyendo, dice que entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó y le dijo: bueno, ¿y quién te ha puesto a ti de gobernante y juez sobre nosotros? ¿O acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Allí se dio cuenta Moisés de que había sido descubierto. Faraón
prácticamente que sabía que el origen de Moisés no era egipcio, no dudó entonces en querer matarle. ¿Verdad? Dice en Éxodo capítulo 2 versículo 15 que oyendo Faraón acerca de este hecho, es decir, de que Moisés había matado a un egipcio, dice que procuró matar a Moisés. ¿Pero qué hizo Moisés? Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Vemos pues que Moisés era un hombre poderoso, ¿verdad? Que reconocía a los hebreos. Sin embargo, cometió un error. El error fue el quererse adelantar a los planes y propósitos de Dios. Su error fue tomar por sus propias manos, ¿verdad? El hacer justicia y no saber esperar en el tiempo de Dios. Muchas veces eso nos acontece a nosotros. Hay veces que sabemos qué es lo correcto, sabemos qué es lo que se debe de hacer, pero muchas veces nos adelantamos en tomar actitudes que más adelante nosotros vamos a arrepentirnos o nos arrepentimos de haberlo hecho, porque quizás no era el momento. Quizás nosotros estábamos acalorados, ¿verdad? Por nuestra manera de ser y tomamos decisiones. Moisés, ese fue su error, tomar decisiones de manera inmediata. Finalmente, Moisés sale huyendo y llega a un lugar, ¿verdad? En Madián, donde allí había un hombre que se llamaba Jetro, le conoce y se llega a casar incluso con la hija de este hombre llamado Jetro, que entonces más adelante vemos nosotros que se convierte en el pastor de las ovejas de Jetro. Nosotros viendo esto decimos que muchas veces hay promesas que Dios nos da por medio de su palabra. La leemos en la palabra y vemos que está en la palabra. Y entonces muchas veces nosotros, con tal de que se cumpla en nosotros la palabra, tomamos decisiones por adelantado. Sabemos que está en la palabra de Dios, pero muchas veces nos aventuramos para que a nosotros nos vaya bien y decimos, ay, Dios me va a ayudar. Dios es el que me va a sacar de todo esto. Sí, Él lo puede hacer. Pero muchas veces nos adelantamos a tomar decisiones, ¿verdad? Vemos que Moisés, después de que era un ingeniero, un arquitecto allá en Egipto, ahora se convirtió en pastor de ovejas. Vea lo que dice Éxodo capítulo 3 versículo 1. Dice, se encontraba apacentando las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián. Es decir, vemos aquí que decimos que los descendientes de Abraham, el pueblo había sido esclavizado en esta tierra de Egipto, tal como Dios lo había dicho, se estaba cumpliendo. A esta altura, Moisés tiene 80 años. Había estado 40 años en Egipto, siendo famoso, popular, arquitecto, hombre de poderosa palabra, pero por haberse adelantado, por haber cometido ese error, tuvo que salir huyendo. Ahora se encuentra en el desierto, donde casi nadie lo conoce, donde casi nadie sabe que es arquitecto e ingeniero, nadie sabe de él. Prácticamente está pasando, diríamos, desapercibido. A esta altura de lo que la Biblia nos habla de un hombre que tiene 80 años y está a punto de encontrarse con Dios, el Dios del pacto, el Dios que hizo pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, preguntémonos nosotros, hagámonos una pregunta. ¿Qué estará tratando Dios con Moisés, que después de ser un ingeniero, un arquitecto, ahora se ha convertido en un pastor? Yo creo que alguien se sentiría decepcionado de decir, yo después de estar en tal postura, en tal posición, miren ahora cómo estoy. Y creyendo Moisés en Dios, quizás Moisés pudo
pudo decir, quizás yo estoy ahora anulado, como alguien, como una vasija que quizás pudo haber sido útil, usado de una mejor manera, y ahora estoy en la alacena como una vasija que está guardada. Ay, qué tremendo, dice. Hay veces que dicen, si yo tengo más potencial, yo puedo dar, y yo no sé por qué no tengo oportunidad. Y muchas veces Dios está tratando con nuestro orgullo. Dios está tratando con nuestra autosuficiencia. Creemos que realmente Dios eso estaba sucediendo. Esto me trae a la ilustración de un libro que se los recomiendo que lo puedan leer. Lo pueden bajar en internet. Se llama En el nombre de Jesús. El escritor es un sacerdote católico, ¿verdad? Él se llama Nouwen, Henry J.M. Nouwen, En el nombre de Jesús. Y él cuenta su experiencia. Él prácticamente había sido un doctor, ¿verdad?, en filosofía y en otras disciplinas educativas. Había estudiado en Yale, había cursado también algunas, ¿verdad?, de universidades de prestigio. Y en la actualidad, en el momento antes de que escribiera el libro, él se encontraba dando clases en Harvard. Y de repente le viene una petición de parte de las autoridades, donde le hacían un propósito, le hacían una propuesta. Él, muy reconocido, escritor de varios libros, dando clases en estas universidades, y de repente le dice que lo solicitan para que vaya de director a un hospital que los que están allí son enfermos con necesidad de psiquiatría. En otras palabras, va a estar con la gente de mentalidad atrasada. Y él decía, pero ¿y cómo es eso? Y yo tanto tiempo que he estudiado, estudié en Yale, estoy dando clases aquí en Harvard, pero tengo tantos doctorados y voy a ir a un lugar donde nadie va a apreciar lo que yo he estudiado y lo que yo soy. Pero dice que este sacerdote se puso en oración y él entendía de que Dios estaba detrás de todo esto, que Dios quería tratar con su orgullo, con sus reconocimientos, y que él deseaba que fuera una vida de más devoción y de más pasión. Moisés está en esa misma postura. Ahora él está ¿de qué? De pastor de ovejas. Decimos todo esto porque en todo esto encontramos trato y enseñanza para nuestras vidas. Hay veces de que Dios nos conoce, sabe quiénes somos nosotros, y Él nos permite pasar por situaciones donde nos vemos amenorados, podríamos decir esa palabra, ¿verdad? Donde nos sentimos que podríamos ser más, pero que ahora estamos en una situación difícil. Sin embargo, él quizás se pudo ver como descartado. Él que soñaba, anhelaba ser el libertador del pueblo de Israel, ahora él se veía anulado. Sin embargo, cuando él había perdido toda esperanza, es allí que en ese momento recibe un llamado de parte de Dios. Se dice en la Escritura que él iba caminando y de repente veía una zarza que estaba encendida y que no se apagaba. Y que entonces sube él para ver por qué esa zarza no se apagaba. Y entonces se dice que Dios le hizo el llamado en ese momento a Moisés. Esto usted lo puede ver en Éxodo capítulo 3 del versículo 1 en adelante. Cuando Moisés estaba delante de esa zarza, en el versículo 5, Dios le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Qué estaba diciéndole Dios?
yo soy el que estoy haciendo todas estas cosas. Y lo que le prometí a Abraham, tú estás, Moisés, en el reloj, en mi tiempo. Todo esto se está cumpliendo. Y entonces es allí donde Dios hace el mandato a Moisés de que vaya y liberte a su pueblo. Todos sabemos, ¿verdad?, por la historia, por las películas que hemos visto, cómo Moisés se presenta enviado por Dios delante de Faraón para que liberte a su pueblo. Y encontramos nosotros que se encuentra con gran oposición. Cuando vemos todo esto decimos, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de la vida de Moisés? Que quizás usted puede ser alguien que se sienta que no es lo que usted debiera de ser, se siente desanimado porque quizás no ha llegado a las metas que usted se propuso. Esto le produce depresión, le produce tristeza. Probablemente usted tenga conocimientos que podrían ser mejor utilizados, no están siendo utilizados. Y todo esto Dios está tratando muchas veces con nuestros deseos, con nuestro egoísmo, con nuestro orgullo, otras cosas más. Pero sin embargo, quiero decirle de que Dios nunca le ha descartado a usted, ni le descartará. Dios tiene un plan y propósito. Lo que Dios está esperando es que usted encuentre, que pueda decir, ahora entiendo por qué me ha pasado, por qué me ha traído Dios todos estos años por este camino. Ahora yo entiendo por qué es que Dios me cruzó con este amigo, con esta amiga, para irme encaminando en el plan y propósito que Dios tiene para mí. Créame que eso es lo que Dios tiene para usted. Y esto debiera de ser como una palabra de aliento y de esperanza. Dios no me ha descartado. Dios tiene un propósito para mi vida. Dios está forjándose en mi vida. Por lo tanto, no voy a desanimarme. Que esas sean sus palabras. Dios le dijo a Moisés, reúne a los ancianos en Éxodo capítulo 3, versículo del 16 en adelante, y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me ha dicho que os ha visitado y que Él os sacará de la aflicción de Egipto a la tierra de Canaán. Dios le revela a Moisés de que habría de haber oposición de parte de Faraón. En Éxodo capítulo 3, versículo 19 dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a los egipcios con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y efectivamente, decimos nosotros que ante una situación del dominio de Faraón, solamente una mano más poderosa que él habría de traer libertad a su pueblo. Hay momentos en nuestra vida que usted pudiera estar siendo esclavo, ¿verdad? Quizás no de una manera, diríamos, literal, como los hebreos en Egipto, sino más bien esclavo del pecado, esclavo de una vida llena de egoísmo, esclavo de una vida llena de orgullo, esclavo quizás de una condición donde usted siente que no puede con esa situación porque domina su voluntad. Sin embargo, Dios, ese pueblo que estaba en esclavitud, habría de libertarlos por la palabra que había dado Abraham, y esto habría de cumplirse. Yo quiero decirle que esta libertad fue dada a través de Moisés, pero de la libertad espiritual, como lo es del pecado, del orgullo, del egoísmo, de situaciones que muchas veces nos domina el alma, quiero decirle que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo. Él es el libertador. Jesús dijo, si el Hijo, dice, os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, ¿cómo llegaron a ser libres los del pueblo de Israel? En un momento dado de tanta oposición, el Señor dijo, con esto serán libertados.
y es el día que se sacrifique a un cordero. Y dice, se ha de sacrificar el cordero, y la sangre de ese cordero que han de comer la van a poner en sus puertas, en el dintel y también en los postes, para que el día cuando Dios decretara el juicio, entonces el pueblo de Israel sería guardado para ser libertado, mas no así en el pueblo Egipto, donde se mostraría la ira y el juicio y el decreto de Dios. Yo quiero decirles algo. Miren, así como Dios, por ejemplo, desde Adán, así como Dios proporcionó, dijéramos, una cubierta para Adán y Eva, así como también Dios dio una provisión del arca para Noé y un sustituto. Se recuerda que Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero Dios dio la provisión, dio un cordero. Así también Dios proporciona el cordero, que en este caso se llama el cordero pascual o el cordero de la Pascua, para que el pueblo de Dios pudiera ser salvo y, aparte de ser salvo, ser libres. Quiero decirles que hoy en día tenemos nosotros a un libertador, y este libertador se conoce como Jesucristo, el Hijo de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 29, se nos dice que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo las siguientes palabras. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que Jesucristo ha venido para ahora libertarnos. No estamos esclavos, no tenemos grilletes, ¿no es cierto? No estamos batiendo lodo. Pero muchas veces somos esclavos de nuestro pecado. Y hay cosas que hay veces ni sabemos que son pecado, pero nos tienen atrapados. Que valdría la pena preguntarle a Dios si lo que yo estoy haciendo, si lo que yo estoy actuando, ¿no será esto que con eso yo estoy ofendiendo a Dios? Quiero decirles que muchas veces el pecado nos esclaviza. El adicto a la droga se encuentra esclavizado. Los conflictos en el hogar no se arreglan por causa de que el orgullo y el egoísmo están de manifiesto. Sin embargo, cuando conocemos a Jesucristo y viene a ser Jesucristo nuestro libertador, nos damos cuenta que Él es poderoso para quitar de nosotros todo egoísmo, todo orgullo, porque Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y allí mismo, en ese mismo libro, en Juan capítulo 8, versículo 32, Jesús dijo estas palabras: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Alguien dice, pero yo, ¿de qué soy esclavo? Unos dijeron, hijos de Abraham somos, dijeron algunos. Y el Señor les dijo, vosotros sois hijos del diablo. ¿Por qué? Porque estáis esclavos en vuestro pecado. Pero si llegan a conocer al Hijo, si llegan a conocer al Hijo de Dios, si llegan a conocer la verdad os hará libres. Alguien, por ejemplo, como Moisés, quizás pudo haberse sentido culpable por los errores que cometió en el pasado. Pero cuando él tuvo su encuentro con Dios allí en esa zarza, creemos que él experimentó no solamente libertad, sino que encontró un verdadero propósito de por qué vivir. Había encontrado la manera de colaborar como siervo de Dios en la liberación de su pueblo. Yo quiero decirle esto con toda sinceridad. Cuando usted comienza a caminar con Cristo, a tener un encuentro íntimo con Cristo y una relación íntima con el Señor, usted le va a encontrar cuál es el propósito de su vida. Y entonces va a experimentar lo que es la libertad de la que Dios le ha ofrecido. Quiero finalizar viendo este otro aspecto. El pueblo sale libre finalmente de Egipto y comienza la caminata. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de esta caminata? Que no se camina solo. Dios
Habiéndonos hecho libre, se propone ser Él nuestro guía. Vea lo que dice Éxodo capítulo 13, versículo 21, cómo Dios se propuso acompañar a su pueblo. Y Jehová, es decir, Dios, iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Se dice que nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube en el día, ni de noche la columna de fuego. ¿De qué nos habla esto? La disposición de Dios de acompañarnos en nuestro andar, pero Él desea que también nosotros andemos con Él. Ahora quiero decirle, ¿por qué necesitamos que Dios esté con nosotros? Para guiarnos. También para fortalecernos en el momento de la prueba o de la dificultad. Usted debería de saber de que este pueblo salió de Egipto, pero no salió libre de las dificultades y de los problemas. Porque prontamente hubo un momento en que se encontraron delante del mar. Y a Faraón se le ocurre perseguirlos. Y en un instante están atrapados. Por un lado al frente está el mar, y detrás de ellos viene Faraón con todo y los soldados. Pero ellos podrían recordarse, por lo menos también Moisés, de que Dios les había prometido de que los sacaría de la esclavitud a una tierra prometida. En ese instante Dios le recuerda a Moisés y le dice: ¿por qué clamas, Moisés? Levanta tu vara. Moisés levanta la vara y el mar se abre, y este pueblo, el cual había recibido las promesas, pasa en seco hacia el otro lado. No así los egipcios cuando lo intentaron hacer. Y así podemos ver el acompañamiento de Dios en toda la jornada en el desierto. Dios ayudándoles, Dios acompañándoles. Ellos cometían errores, Dios los perdonaba y los continuaba encaminando. Más adelante volvían a fallar y Dios allí rescatándolos. Finalmente, en esta jornada con Moisés, llegan a un monte que se llama el monte Sinaí. Allí Dios le daría mandamientos y leyes. ¿Para qué? Para que conocieran más a Dios y para que conocieran su voluntad. Leemos este pasaje que está en Éxodo capítulo 19, versículo 4 en adelante. Dice, un recordatorio allí en ese monte. Dice: vosotros vistes lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, fíjese qué hermoso: si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Vea la promesa de Dios para ese pueblo que quiere oír, que habrá de oír la voz de Dios y que habrá de ponerla por obra. Dice: vosotros me seréis mi especial tesoro. Éxodo 19, del 4 en adelante. Sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes, de gente santa. Estas, dijo Moisés, son las palabras que le vas a decir a todo el pueblo de Israel. Así que, ¿qué estaba diciendo Dios? Serían mi especial tesoro, un reino de servidores, sacerdotes, gente que le pertenecería a Dios. Pedro, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos recuerda a nosotros estas mismas promesas que se vuelven también una esperanza para nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, Pedro dijo lo siguiente. Ya aquí no dijo vosotros seréis, no, aquí Pedro dice vosotros sois. En aquel entonces era una palabra como de esperanza. Llegaréis a ser sacerdotes, me llegaréis a ser nación santa, pueblo escogido por Dios. Pero ahora en Cristo, Pedro dice, ya no seréis, sois. Es decir, ya en Cristo
hemos venido a hacer todo eso. Vean lo que dijo Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que ahora anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo del Señor, pero ahora sí sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora, por medio de Jesucristo, habéis alcanzado misericordia. Mi estimado hermanos y amigos, qué preciosa bendición la que tenemos en Cristo Jesús. Muchas cosas pueden pasarnos, pero quiero decirle que la compañía de Dios, con su palabra, con su presencia, alienta la esperanza y la promesa que Él nos ha dado y que siempre se la estará dando a usted, y que usted la experimentará siempre y cuando usted se acerque a Dios. Nuestro deseo es que Dios lo bendiga y que no pierda la esperanza. Amén.